Voy a hacer una analogía con la geometría. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes cuánto mide un punto, ¿qué responde? No, nada. No tiene dimensiones. ¿Sí? Eso es matemática, jóvenes. Un punto no tiene dimensiones, pero si colocan un punto a la par de un segundo punto, aparece una longitud. Y así hasta formar una línea recta infinita, si quieren. ¿Qué es un instante? ¿Cuánto tiempo mide un instante? Nada. Pero si ustedes colocan un instante después de otro, van a empezar a ver nanosegundos, microsegundos, segundos, horas, días, años, ¿sí? Y bactunes, pero al final, el instante. Entonces, voy a cerrar el switch en el instante cero. Así lo vamos a llamar cuando ocurre una perturbación en un circuito eléctrico. ¿Sí? En ese instante, ¿sí? Los protones de acá empiezan a acumularse aquí, ¿sí? Y los electrones de acá empiezan a acumularse acá. Si ustedes, ¿sí?, tuvieran vista de Superman y vieran este alambre y este alambre, mirarían pasar los electrones y los protones. Eso se llama corriente. Pero la pregunta es, ¿cómo puede haber corriente si aquí hay un material que no permite el paso de los electrones? ¿Correcto? Entonces, es una corriente, porque los electrones y los protones se están moviendo, pero se van a detener aquí. ¿Sí? En el primer instante, el flujo de protones y electrones es máximo. ¿Sí? Conforme pasan los instantes, el flujo va decreciendo. ¿Sí? Porque se fueron acumulando aquí. ¿Correcto? Y después de cierto tiempo, ya todos los electrones se acumularon aquí y todos los protones se acumularon aquí. Y deja de haber circulación de las partículas atómicas. Ya no hay corriente. Eso es lo que ocurre. Del instante cero a un instante que no sabemos cuánto dura, que se va a observar esa corriente en el circuito. ¿Y jóvenes? Bueno, eso es lo que ocurre. Eso nada más. Entonces, si ustedes quitan su batería y guardan el campo eléctrico ahí, y después lo necesitan para encender una luz algunos segundos, conectan la luz aquí y va a haber corriente. Pero como no hay fuente, se va a agotar el flujo de electrones. Bueno, jóvenes, eso es. Entonces, yo quiero escribir la ley de Ohm para ese dispositivo. ¿Sí? Aquí es lineal. Si el voltaje crece, la corriente crece. Si el voltaje disminuye, la corriente disminuye. Bueno, ¿cómo sé yo cuál va a ser el voltaje en el capacitor y la corriente en el capacitor? ¿Sí? ¿Qué ecuación me puede servir para establecer el comportamiento del dispositivo? Vamos a darle esos valores, ¿sí? Faradios, así se llama, esa es la unidad que mide la capacitancia, la capacidad de almacenar energía. Entonces, el voltaje en el capacitor, de acuerdo a la descripción que yo traté de darles, va a ir de voltaje cero en el instante cero hasta un valor de voltaje donde ya no hay cargas que se puedan mover, por lo tanto va a permanecer un voltaje ahí, que es el que vamos a tratar de establecer. ¿Cómo lo podemos encontrar? Bueno, para este circuito, el voltaje final, después de un tiempo que no sabemos cuál es, va a ser
el mismo de la batería. ¿Sí? Entonces quiero que observen lo siguiente. La terminal positiva de ese voltaje es esta. Y está directamente conectada a la terminal positiva de la batería. Si vamos atrás unas clases, ¿qué ocurre cuando ustedes conectan baterías así? La terminal positiva contra la positiva de la otra se restan. Entonces, si aquí hay 20 voltios y aquí hay 20 voltios, no puede circular. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos a describir nuestra ecuación? ¿Cómo vamos a saber cómo el voltaje va a comportarse? Corriente directa, la gracia es almacenar energía. Corriente alterna es muy distinto. Entonces, este es el tiempo, este va a ser el voltaje, la corriente en el capacitor. La corriente es la misma en todo el ciclo. Entonces, el voltaje empezó de valor 0, ¿sí? Y terminó en el voltaje de la batería. ¿En qué instante? No lo sabemos. Bueno, entonces conocemos el inicio de la historia y el final de la historia. ¿Qué ocurrió entre el valor 0 y el máximo valor que puede alcanzar el dispositivo? Esa es la incógnita. Bueno, jóvenes, para suerte de nosotros, el dispositivo se comporta con una función matemática pues, que todos conocemos, la función exponencial. ¿Sí? Pues, si ya llevaron el curso de estadística, pues en estadística es usada la función exponencial. Bueno, jóvenes, el voltaje en el capacitor se va a describir con la siguiente ecuación. El voltaje inicial, en este caso es de la batería, 1 menos E a la menos T, partido una variable que se llama la constante de tiempo del circuito, que se representa con la letra tau. Y en un circuito que está formado por una resistencia y un capacitor, la constante de tiempo es igual a R por C. R se mide en ohmios, C en faradios. Y tau tiene sus dimensiones, son tiempo. ¿Correcto? Tiempo dividido tiempo. Bueno, jóvenes, entonces en el caso de nuestro circuito, la constante de tiempo de este circuito es 5 kiloohmios multiplicado por 10 microfaradios. Si son tan amables, me dan el resultado de esa operación, 0.05 segundos. Acuérdense que la constante de tiempo está en tiempo, segundos. Bueno, jóvenes, esa es la ecuación con que vamos a describir cómo cambia el voltaje en el capacitor. Bueno, jóvenes, pero no doy respuesta a la pregunta. ¿Cuándo se alcanza el valor máximo de voltaje? Cuando hayan transcurrido 5 constantes de tiempo. Cuando hayan transcurrido 5 constantes de tiempo, el sistema entra en estabilidad. Hasta que otra perturbación aparezca, va a haber cambios. Ese se llama el régimen transitorio del circuito. 5 constantes de tiempo. Ahora, por favor, el voltaje va a ir creciendo. Le dije yo que iba a ocurrir cuando se cerraba el switch. En ese instante, es el flujo máximo de protones para acá
y electrones para acá, iba a ser máximo. O sea que si graficamos la corriente, la corriente va a ser máxima en el instante cero, va a ir disminuyendo hasta que se vuelva cero. ¿Cómo va a hacer eso? Pues con una función exponencial decreciente. ¿Cuál es el máximo valor de corriente? D sobre R. Entonces, la ecuación que describe la corriente es esta. El valor máximo va a decrecer y jóvenes, como ven, pues cuando termina, transcurridos 5 constantes de tiempo. ¿Cuánta energía se puede almacenar en un condensador? Depende de su capacitancia, del valor en faradios que tenga. La energía almacenada en un capacitor se va a medir así. Un medio del valor de la capacitancia por el voltaje que haya en sus terminales. Bueno, jóvenes, y aquí viene la ecuación que más nos interesa. Ustedes observan que he colocado una I minúscula. Eso lo vamos a hacer cuando el valor no sea constante. ¿Sí? Bueno, jóvenes, este es el equivalente a la ley de Ohm para un capacitor. ¿Qué dice esa ecuación? Toda ecuación, jóvenes, se puede traducir al lenguaje ordinario. ¿Qué dice esta ecuación? ¿Cómo va a variar la corriente? Conforme el voltaje cambie. Si el voltaje no cambia, si el voltaje es constante, no hay corriente en el dispositivo. Para que circule corriente en un capacitor, la corriente tiene que variar en el tiempo. Por eso es que cuando es corriente alterna, el dispositivo se vuelve una maravilla. Cuando nosotros tengamos una topología paralelo de capacitores, ¿cuál es el capacitor equivalente visto desde esta entrada? La capacitancia total va a ser igual a la sumatoria de las n capacitancias. ¿Qué ocurre si tenemos una topología serie de capacitores? La capacitancia total va a ser igual, perdón, el inverso de la capacitancia total va a ser igual a la suma de los inversos de las capacidades. Bueno, jóvenes, eso es el capacitor. ¿Sí? El documento está subido, no se preocupen mucho. Lo que sí quiero es, y espero haber sido lo suficientemente claro para entender el fenómeno de carga y descarga del dispositivo. Eso es lo que nos va a interesar.